Hola, soy Chesca. Hoy vamos a ver cómo resolvemos ejercicios de aplicación de mínimo común múltiplo que les he puesto como título tipo 2 porque no son los típicos ejercicios de dos líneas de autobús que pasan a distintas horas en qué puntos se encontrarán, o de personas que salen unos a andar en bicicleta, otros en moto, y en qué momento se encontrarán. Es decir, no son los ejercicios típicos de encuentros de cosas. Entonces, sí que son fáciles igual, pero como son un poquito distintos, pues vamos a ir haciendo algunos ejemplos y vamos a ir comentándolos. Fijaros, este por ejemplo nos dice: ¿cuánto mide el lado del menor cuadrado que se puede construir uniendo baldosas de 6 centímetros por 15 centímetros de lado cada una? No nos dice, no nos habla de la palabra mínimo, pero nos dice el lado menor. Esto ya nos da una idea. Tengo que buscar algo, tendrá que ser el mínimo común múltiplo, no el máximo, porque me dice el lado menor. Otra cosa es que me dice uniendo baldosas, por tanto son baldosas que tienen lados comunes. ¿Sí? Bien, entonces esto nos da una idea de que podemos buscar el mínimo común múltiplo para resolver. Entonces, vamos a descomponer el 6 y el 15 para buscar los factores que tengan comunes y que serán los que formen parte del mínimo común múltiplo. Entonces tenemos el 6, si lo descomponemos, 2, 3, 3, 1. 15, 3, 5, 5, 1. Por tanto, 6 será 2 por 3, 15 será 3 por 5, y para buscar el mínimo común múltiplo, recordad que se multiplicaban los factores que eran comunes elevados al mayor exponente. Aquí comunes tenemos el 3, pero ninguno de los dos tiene exponente, por lo tanto elegimos uno de los dos, el 3. Y tanto el 2 como el 5 no están repetidos, pero como también están incluidos en la factorización, también forman parte del mínimo común múltiplo. Por tanto, por 2 y por 5. Y esto nos da 3 por 2, 6, 6 por 5, 30. Es decir, como nos hablan de centímetros, es decir, el cuadrado que tenga el menor lado posible tendrá que tener 30 centímetros de lado por cada lado. En este caso vamos a hacer la comprobación haciendo un poco de gráfica, pero normalmente no hace falta que hagáis esto, simplemente os lo hago para que veáis que está correcto. Nos dice que tienen que tener 30 centímetros de lado. Entonces, fijaros, como de un lado es 6 y del otro es 15, si ponemos aquí, esto sería 6 y esto sería 15. Entonces, si ponemos 5, ¿veis? Tenemos aquí unos números repetidos, ponemos 5 así, 2, 3, 4 y 5. Por este lado, fijaros, tendremos 6 por 5, 30. Y si aquí ponemos otra fila, 1, 2, 3, 4 y 5, que aquí mide 15, 15 y 15 son 30. Y aquí 6 más 6 más 6 más 6 más 6, o 6 por 5, 30, tendremos un cuadrado que mida 30 por 30. Y lo hemos hecho utilizando el número 2, es decir, hemos puesto 2 filas, y aquí el número 5, que hemos puesto 5 así por fila. ¿Lo veis? Bien, esto es una curiosidad que os he querido hacer como una gráfica o un esquema de cómo serían estos cuadrados. Pero normalmente esto no hace falta que lo hagáis, simplemente es para que comprobéis que una cosa que hacemos así con el mínimo común múltiplo, que a veces parece un poco abstracto, si lo estamos dibujando así, vemos que es posible. ¿Sí? Bien, vamos a probar con otro.
Bien, aquí tenemos otro ejemplo. Nos dice, Antonio tiene fichas de colores que puede apilar en grupos de 8 y también en grupos de 10, sin que sobre ninguna. ¿Cuántas fichas tiene como mínimo Antonio? Bien, fijaros, si puede apilarlas en grupos de 8, quiere decir que la cantidad de fichas que tiene es múltiplo de 8, y así puede hacer grupitos de 8 y siempre le da exacto, no le sobran. También dice que puede apilarlos en grupos de 10, por lo tanto el número de fichas que tiene que ser múltiplo de 10, porque si hace grupitos de 10, le quedan todas bien colocadas y no le sobra ninguna. Por lo tanto, estamos hablando de múltiplos de dos números. ¿Cómo pueden coincidir tanto en grupos de 8 como en grupos de 10 y no le sobra? Quiere decir que los múltiplos de 8 y de 10 tendrán que ser comunes. O sea, habrá un múltiplo de 8 y de 10 que sea el número de fichas que tenga Antonio, porque al ser común, tanto en un caso como en otro, le quedarán exactos los resultados, no le sobrarán fichas. Por tanto, ya sabemos que son múltiplos comunes. Y me dice, ¿cuántas fichas tiene como mínimo? Por lo tanto, tengo que buscar el mínimo común múltiplo. ¿Lo veis? Pues ya está, a partir de aquí ya es fácil. Descomponer el 8 y el 10, buscar el mínimo, bueno, hacer como el resto de ejercicios. Vamos a hacerlo. 8 descompuesto 2, 4, 2, 2, 2, 1. 10 descompuesto 2, 5, 5, 1. Entonces, 8 será 2 elevado a 3, 10 será 2 por 5 y para buscar el mínimo común múltiplo, elegimos de los valores repetidos el de mayor exponente. En este caso, los repetidos son estos doses y el de mayor exponente es 2 elevado a 3. Por tanto, 2 elevado a 3 por el número que no está repetido es el 5 y también tiene que estar incluido. Por lo tanto, el mínimo nos dará 2 elevado a 3, que son 8, 8 por 5, 40. Es decir, Antonio tiene que tener 40 fichas como mínimo. Como mínimo 40 fichas. Pero claro, si tuviese 80 tampoco pasaría nada porque haría más pilas y también le quedarían exactas. Y si tuviese 120 también, es decir, si este mínimo, que es 40, lo vamos multiplicando por 2, por 3, por 4, seguirían siendo múltiples comunes, pero no sería el mínimo. ¿Lo veis? Casos así lo vamos a ver en algún otro vídeo. De momento nos quedamos con el mínimo común múltiplo. Por tanto, tiene que tener como mínimo 40 fichas. ¿Sí? ¿Lo entendéis? Venga, vamos a probar otro. Bien, este ejemplo, fijaros. Los alumnos de la clase A trabajan en matemáticas en grupos de 3, en geografía en grupos de 2 y en educación física en grupos de 8. ¿Cuántos alumnos tiene como mínimo la clase A? Fijaros, si pueden hacer grupos de 3 para unas asignaturas, grupos de 2 para otras y grupos de 8 para otras, quiere decir que el número total de alumnos es múltiplo de 3, también de 2 y también de 8. Y además nos dice que cuántos alumnos tiene como mínimo la clase. Por tanto, va a ser múltiplos comunes, porque tienen que coincidir que se puedan hacer al mismo tiempo grupos de 3, grupos de 2 y grupos de 8, por tanto tienen que ser múltiplos de 2, de 3 y de 8, pero que sea un número que sea múltiplo a la vez de estos tres números, por tanto es un múltiplo común. Y además tiene que ser el mínimo, para saber el mínimo de alumnos que tenga esa clase. ¿Lo veis? Por lo tanto es un mínimo común múltiplo, que tiene algo de distinto respecto a los otros que hemos hecho, y es que esta vez son tres números de los que tenemos que buscar el mínimo común múltiplo, pero se hace igual. ¿Sí? Vamos a verlo. Fijaros, vamos a descomponer el número 3. El número 3, como escribo directamente, me da 3. El número 2 también. Y el número 8 lo vamos a descomponer 2, 4, 2,
2, 2, 1, y el número 8 nos da 2 elevado a 3. Si buscamos el mínimo común múltiplo de estos tres números, fijaros, de los repetidos, los doses, elegiremos el de mayor exponente, 2 elevado a 3. Y el 3 también lo tengo que incluir porque solamente está en la descomposición de uno de los números, por tanto también tiene que ir. ¿Y esto qué nos da? 2 elevado a 3, 8 por 3, 24. Por tanto, la clase A tendrá como mínimo, tiene como mínimo 24 alumnos. ¿Sí? ¿Entendéis el concepto del mínimo? Como mínimo 24. Con esto ya se pueden hacer grupos de 3, grupos de 2 y grupos de 8 que den exacto. Si la clase tuviese el doble de alumnos, pues se podrían seguir haciendo grupitos igual, más grupos, pero se podrían hacer grupos de 3, de 2 y de 8 alumnos sin que sobrase ninguno. O sea, que diese exacto. ¿Lo entendéis? Bien, pues ya veis que ahora lo único que os toca es practicar, porque esto es bastante fácil. Leer con atención, pero es bastante fácil. Así que ahora os pongo unos ejercicios, pausáis el vídeo, los hacéis y luego comprobáis la solución. Y seguro que os va a salir bien, porque esto ya veis que es muy fácil. Así que, ¡ánimo!